Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En este video voy a hablarles sobre la práctica clínica del psicoanálisis. Nuevamente hablando de esta situación porque considero que es una situación muy importante para abordarlo, ya que como hemos visto en varios videos, siempre es bueno estar hablando siempre de la práctica porque eso es lo que constantemente vamos a estar pensando y repensando, tanto en teoría como en práctica. Es decir, por ejemplo, primero siempre hay que aprender sobre las cosas. Una vez que aprendas sobre todas las cosas, entonces es el momento de estarlo practicando. ¿Y por qué digo estas cuestiones? Bueno, porque por ejemplo, el psicoanálisis es algo muy difícil desde mi punto de vista. Algo muy difícil, no tanto de entender, porque pareciese como que el psicoanálisis es lo más difícil entenderlo. Pero no. La teoría puede decir mil y un cosas, pero si no estás haciendo una buena práctica, entonces difícilmente se podría decir que te podríamos llamar psicoanalista si haces una mala práctica. Ojo, pero que hagas una mala práctica no significa casi que se trate de eso, que se trate de estarte juzgando, ¿verdad? De que si haces bien o no haces bien la práctica. Por el contrario, significa que tú estés viendo tus errores y esos errores los puedas ir mejorando. Pero ojo, también importa mucho la actitud con la que tomes tu error. Porque si alguien te señala un error y tú dices no y lo tratas de justificar y toda esa cuestión, realmente no vas a aprender de ese error. Necesitas tener una buena actitud de decir, bueno, vamos a analizar mi práctica y voy a ver en qué voy a fallar. En qué voy a fallar para posteriormente solucionarlo. Y esto lo digo porque muchos psicólogos batallan para, por ejemplo, tener supervisiones o estar supervisando a la hora de estar practicando, supervisando su caso. ¿Por qué? Porque no quieren saber sus errores, porque no quieren que alguien les señale sus errores y también porque justamente no creen que esa persona que les pueda señalar un error les pueda ayudar en algo o beneficiar en algo. Simplemente dicen, bueno, eso es mi práctica y yo la hago como puedo, y al que le guste qué bien y al que no le guste pues también. Por una parte considero que esta actitud por una parte es positiva y por otra parte es no tan positiva, es decir, negativa. La parte positiva de esta actitud, por ejemplo, creo yo que es el hecho de pues más o menos guardarle cierto valor a tu práctica. Sí, no es lo mismo, ¿qué te diré? No es lo mismo una persona que está cambiando constantemente de ideas por inseguridad propia a una persona que dice, no, voy a verlas hasta el punto donde ya vea que mi idea no está ayudándome, entonces la cambio. Pero siempre y cuando lo vea con los hechos o las pruebas. Y no tanto por una inseguridad, entonces vas por un buen camino. Entonces, esa es la parte positiva que yo digo de esta actitud. La actitud que, como mencionamos, era la de, a mí no me digas qué hacer con mi práctica. Pero la actitud negativa o el aspecto negativo que encuentro es que si te equivocas, no hay quien te diga. O sea, si tú estás teniendo una práctica importante y te equivocas, y te sigues equivocando en lo mismo y vuelves otra vez a practicar y te vuelves a equivocar y esa equivocación se está repitiendo porque no hay quien te seleccione eso o quien te lo haga ver, entonces esa práctica tiene que ir cambiando, tiene que entonces analizarse, tiene que ponerse en supervisión. Recordemos, por ejemplo, el trípode freudiano. El trípode freudiano consta de tres cosas. Una, teoría, conocer el psicoanálisis, saber sobre el psicoanálisis. Segundo, analizarse. Una persona que está en análisis puede hacer las cosas de una manera pues más suelta, más tranquilo. Sobre todo es para la tranquilidad del analista, que no lo afecten tantas fantasías o cuestiones que le surjan dentro de la práctica. Y tercero es la supervisión, que alguien más
te supervise ese caso. No quiere decir que porque te supervise también ese caso significa que es mejor o que tu práctica ya no tiene tanto valor porque pues ya alguien más te la está dirigiendo. Claro que no significa eso. Significa que tu práctica necesita irse puliendo, y a la vez que te vas puliendo en tu práctica vas a ir mejorando entonces en tu práctica psicoanalítica. Entonces, esto es como una primera parte del video. Vamos a hacer esta breve introducción para posteriormente enseñarte entonces ciertas cuestiones que debes de tener en cuenta a la hora de tener una práctica psicoanalítica. También recuerda que, por ejemplo, yo puedo ayudarte. Si tú gustas, me puedes mandar un mensaje personal y podría ayudarte a supervisar algún caso. O si quieres también un análisis, bueno, me puedes contactar. Sin más, entonces continuamos con lo siguiente, con el video. ¿Qué es lo primero que sucede cuando un paciente llega contigo? ¿Qué es lo primero que un paciente va entonces a ver de su psicoanalista o de la persona que le vaya a hacer un análisis? Bueno, el primer encuentro con el que un paciente va a poder enfrentarse en el psicoanálisis, dentro de esta dinámica transferencial del terapeuta y el paciente, es la relación del psicoanalista con el psicoanálisis. Paradójicamente pensando, vamos a pensar, el primer encuentro es lo que el paciente me haga ver, lo que el paciente me diga. No, el primer encuentro se da del paciente con la relación del psicoanálisis de su psicoanalista. Es decir, lo primero que tú le digas, vamos a escucharte, háblame, dime qué es lo que te sucede, qué se te hace importante hablar en esta ocasión, dime todo lo que se te venga a la mente, la regla del psicoanálisis, dime todo lo que se te venga a la mente. Bueno, la forma en cómo tú te relacionas con ese psicoanálisis, cómo tú lo abordas, es lo primerito que se va a topar el paciente como una transferencia. Ese va a ser su primer objeto transferencial. Por lo que es muy importante entonces relacionarte bien con tu práctica. Es decir, que cuando tú comienzas, le digas al paciente de una manera segura qué es lo que va a encontrar en esa práctica y cómo tú te sientes al respecto de tu propia práctica. No que se lo digas al paciente, pero sí que tú lo puedas percibir que tienes una buena relación con el psicoanálisis. Entonces, una vez que tengas una buena relación con el psicoanálisis, el paciente lo va a notar. Va a ser su primer objeto transferencial. Después va a venir algo que le llaman el objeto de la sugestión. El objeto de la sugestión en psicoanálisis es cuando el paciente, a raíz de las primeras sesiones, menciona que sus síntomas desaparecieron y que puede llevar incluso a abandonar el análisis. Cuando uno atiende al principio al paciente, te va a decir el paciente, mire, bueno, ya que hablé de todas estas cuestiones, ya que me desahogué, bueno, ya me siento bien. Ya me siento bien, y entonces como ya me siento bien, ya no necesito venir. Bueno, eso es porque el segundo objeto con el que se topan los pacientes es el objeto sugestivo. Se sugestionan, piensan que las cosas ya no son tan malas, incluso porque se reposicionan de su malestar una vez que le preguntas. Porque la mayoría empieza a actuar de una manera imaginaria, de una manera dinámica con las demás personas, o sea, su relación con las otras personas se ve de forma dinámica, y una vez que entran a un análisis ya no lo ven de manera dinámica, sino lo ven simbólica, y ocurre este objeto sugestivo que te dicen, pues bueno, ya lo pensé bien y creo que me está yendo bien. Bueno, la mayoría de psicólogos intervienen dentro de este aspecto, el aspecto sugestivo, pero no se dejen engañar. No es donde debe de terminar ahí el análisis. No es donde un paciente debe de abandonar. Por eso hay pacientes que duran 2, 3 sesiones y a la tercera sesión ya se van. Tampoco, también puede ser por la inexperiencia, ineficacia del psicoanalista. Pero si empezamos con el objeto transferencial primero,
bien, tú con el psicoanálisis o tú con tu práctica, entonces el segundo objeto transferencial es el que se puede aplicar. Y no es que esté siendo ineficiente, sino que el paciente se ha sugestionado y pues sus síntomas parece ser que se dieron. Y digo parece ser porque entonces hay que tratar de pasar al tercer aspecto transferencial dentro de un paciente. ¿Y cuál es ese tercer aspecto transferencial? Es el lugar del objeto transferencial, el lugar donde el paciente tiene un sufrimiento y deposita ese sufrimiento y a la vez que expresa ese sufrimiento que tiene el paciente, entonces sí, tú entras en esa dinámica transferencial. Ojo, eso no es algo fácil porque el psicoanalista casi siempre o el psicólogo rechaza esa cuestión transferencial que dice, no, yo no me voy a meter en los problemas del paciente. Yo desde aquí, desde mi sillita, yo te digo qué hacer, pero no me voy a involucrar. Bueno, como tal no es involucrarse dentro del aspecto imaginario, como les dije, dentro de la dinámica que la vive el paciente allá afuera. Es decir, no le vas a decir, bueno, vamos a ver el problema, invítame a tu casa a analizar el problema. No. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de entrar en esa dinámica transferencial, pero de una forma simbólica. Es decir, vamos a entrar con las palabras para poder entonces formar esa dinámica transferencial entre el paciente y tú, pero a base de palabras, a base de simbolismos. Una vez que entres en esa dinámica simbólica, es el momento entonces donde se va a dar el análisis. El análisis se funda ahí y se forja ahí. Hay pacientes que nunca pasan de ser pacientes en estado con objeto transferencial sugestivo. La mayoría de las pacientes se quedan con la sugestión, pero hay otros tipos de pacientes en los que sí se puede entrar en una dinámica transferencial más allá de simplemente estarles diciendo qué deben de hacer, qué no deben de hacer, un consejo o algo así. Pero todo eso se refiere a cuando ya hay una dinámica transferencial más concreta, donde el terapeuta, tanto el paciente, aceptaron eso y lo hablan. Entonces está en ese simbólico. Recordemos, entonces hay 3 tiempos. 1, la rectificación del problema. Es decir, cuando el paciente te viene y te habla de su problema, hay veces que rectifican ellos solos y dicen, bueno, no está tan mal mi problema. Ok, pero luego sigue la sugestión. Es decir, decir, bueno, ya que no está tan mal, pues ya, siento que puedo llevar mi vida un poquito bien, un poquito mejor. Pero no nos debemos de quedar en ese momento y pasar al tercer momento, el momento de la transferencia, donde la demanda se transforma en la demanda más pura, donde no hay tantas capas imaginarias, donde no hay tanto yo. Es decir, la demanda es la más pura, es la que de verdad quiere atender el paciente, la que de verdad siente necesaria el venir a hablarlo. Entonces, una vez que caen todas esas demandas imaginarias o capas imaginarias que trae el paciente allá afuera, entonces nos vamos a topar con esa demanda más pura, demanda que no debemos de rechazar, ni tampoco la debemos de aceptar, la debemos de simbolizar, es decir, la debemos de apalabrar, la debemos de escuchar. Esa es la palabra indicada. Debemos de escuchar esa demanda más pura. Y pues como les digo, hay analistas que se resisten a esa demanda, ya que es dolorosa para el paciente y también para el analista. Es doloroso aceptar esas cuestiones. Es mucho más aceptable y fácil para el trabajo quedarse pues en la sugestión. Para muchos terapeutas, les digo, es mucho más fácil esta cuestión. Bueno, eso es básicamente lo que les quiero decir en este video. Seguiré subiendo videos a menudo hablando de alguna cuestión, de algún tema, sobre todo que haya estudiado, que haya escrito. Sin embargo, si te está gustando estos temas, por favor te invito a que te suscribas o a que me mandes un mensaje para poder escucharte lo que tengas que comentar u opinar. Sin más por el momento, pues me despido, les agradezco y mi nombre es Lorenzo y pues nos vemos en una próxima. Hasta luego.